Filosofía, metafísica, ontología. Bueno, pues en 1974, con 23 años, llegué al convento de San Pedro Mártir, que está en Madrid, a las afueras de Madrid, en la carretera de Burgos. Yo había estudiado comercio o unos años de comercio y había estudiado un poco también de unos años de electrónica, sin terminar ni el comercio ni la electrónica. Y dejé mi casa, dejé todo, no tenía muchas cosas. Bueno, tenía algo muy importante, que eran mis padres, mis hermanos. Tenía otra cosa importante, que era mi novia. Pero, aparte de mis padres, mis hermanos, mi novia, pues lo demás nada, no tenía apenas nada. Apenas nada. Todo, yo empecé a trabajar a los 15 años y desde los 15 años crecí en Brasil, soy español, crecí en Brasil, viví en Brasil 9 años, de los 9 a los 18 y volví a España. Desde los 15 años empecé a trabajar y hasta que dejé mi casa, pues de día trabajando, de noche estudiando, que no se lo recomiendo a nadie. Pero, dado que no había otra posibilidad, pues es mejor estudiar que no estudiar. Aunque, bueno, pues el estudio te cansa, te pones a estudiar y te quedas dormido, bueno, todo eso, ¿no? Pues bien, pues llegué a los dominicos y bueno, pues hice mi primer año de postulantado. Es un tiempo para conocer a ese grupo de personas, para ver si eso es lo que tú quieres o lo que te parece, y al mismo tiempo para que ellos te conozcan, y al final, pues para que si hay realmente un acuerdo mutuo, pues ya está, pues se sigue, ¿no? Y entonces durante ese primer año, 1974-75, pues en ese año para conocernos mutuamente, los dominicos y yo y los dominicos, pues me dijeron que hiciera mi primer año de filosofía. Yo me acuerdo perfectamente que, bueno, pues estudiando la filosofía griega, ¿no? Antigua, la filosofía antigua, bueno, pues veía, pues eso, que había muchos filósofos, había muchas maneras de interpretar las cosas, y cada uno pensaba de una manera, y tal, y tal, y tal. Pero bueno, pues pues a que cada uno tenía su manera de pensar las cosas, pero bueno, pues no hubo una reacción muy así, muy negativa en mí. Bueno, pues muy bien, pues eso fue antes de Jesucristo, no eran cristianos, no eran judíos, etcétera. Bueno, antes de Jesucristo no eran judíos, no eran de otros países, ¿no? Antes de Jesucristo, tal. Bueno, el caso es que, bueno. Sobre todo, pues no sé, me gustó cuando empezamos a estudiar a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Después luego, bueno, pues luego los santos padres, uno de los grandes, pues es San Agustín, etcétera. Luego ya pasaron siglos y luego pues la filosofía medieval, especialmente Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues hasta ahí pues muy bien, ¿no? Pero luego ya empezó la filosofía moderna, Kant, Descartes, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, bueno, un montón. Entonces, a mí realmente la filosofía moderna no me metió en crisis, pero realmente digo, madre. Por estos caminos no vamos muy lejos.
Eso era en 1974-75. Y ahora estamos en el año 2010. Estamos ya terminando. Estamos en el día 29 de noviembre del año 2010. Estamos ya a punto de celebrar casi las Navidades. Falta solamente menos de un mes. Entonces, después de tanto, o sea, ahora yo miro para atrás y digo, pues, lo que estoy viendo ahora, tal como está la sociedad ahora, pues es aquello, es el producto de aquellos del siglo, no sé, del siglo XVIII, siglo XIX, de todo ese siglo de Descartes, de Kant, de Hegel, de Nietzsche, de toda esa gente, de esa gente. Entonces, veo que lo que estamos viviendo ahora, los problemas que estamos teniendo ahora, estos problemas no vienen de hace un año ni de hace 2 o 3 años. Estos vienen del siglo XVIII, XIX, ¿no? Del naturalismo, del racionalismo, del sincretismo, de qué más, pues yo qué sé, de este tipo, ¿no? De este tipo del relativismo. Todo es, cada uno tiene sus propias gafas y ya está. Las cosas no son como son, las cosas son según el color del cristal, de las gafas que tú tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es. Así que, así que yo desde aquí pues os invito al que me escuche y al que quiera, pues tomarse en serio la filosofía. Normalmente se dice que el que estudia filosofía, pues yo me acuerdo que un amigo mío, pues estudió filosofía y el padre le decía, pero hombre, ¿cómo vas a estudiar la filosofía si con la filosofía te vas a morir de hambre? Pero es que la filosofía no es para ser rico. Si quieres ser rico, pues ciertamente deja la filosofía. La filosofía es para enseñar a la gente, para enseñar a pensar a la gente. La filosofía es para enseñar a la gente a descubrir de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos, de dónde viene el mundo, para descubrir que este mundo no se ha creado a sí mismo, no es producto del azar, tiene un creador, un creador que le ha creado, que le ha creado. Y recordemos que quizá nosotros, cuando nosotros nacemos, pues nacemos con un cuerpo vivo, ¿no? Con un cuerpo vivo. Cuerpo vivo, nacemos con vida, nacemos con vida. Pero recordemos que lo que hacen nuestros padres es darnos el cuerpo, porque así lo ha querido Dios. Y para eso Dios, al crear al hombre y a la mujer, le ha creado con un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre, para que el hombre con la mujer se casen y tengan relaciones, puedan engendrar y seguir colaborando en el plan creativo del Señor, ¿no? Engendrando nuevas vidas, ¿no? A través del acto conyugal. Entonces, lo que estaba diciendo, ya tengo casi 60 años y cuando hablo, pues muchas veces me quedo en blanco y entonces luego pues tengo que ser paciente y esperar que en unos cuantos segundos me venga aquello de lo que estaba hablando. Todos los que tengan más de 40 años pues posiblemente tengan esta experiencia, sobre todo si llegas a los 60 y de ahí para arriba. Bueno, pues lo que iba a decir yo, que nosotros a lo mejor normalmente creemos que, pues eso, que nacemos con vida y se acabó, ¿no? Pero es que resulta que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. Y nuestros padres solamente nos dan el cuerpo. El alma es inmediatamente creada por Dios. Es inmediatamente creada por Dios.
Lo cual quiere decir que Dios sigue creando. Creó el universo y sigue creando. Y de alguna manera todos los hombres somos, y todos los hombres y todo, y los animales también también tienen alma. Por supuesto que el alma de los animales es material, por consiguiente cuando un animal se muere, se muere. Pero cuando un hombre se muere, ¿qué quiere decir? Para un hombre morirse, ¿qué significa? Pues para un hombre morirse es que su alma deja al cuerpo y el cuerpo sin alma se pudre, no tiene vida, se pudre, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? De que Dios nos ha creado nuestra alma. Nuestra alma es creada inmediatamente por Dios. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Estábamos hablando de la metafísica, ¿no? De la filosofía, de la metafísica, ontología. Y decía, pues eso, que ya termino. Decía, pues eso, que cuando llegué a la filosofía moderna, dije, madre mía, lo que va a pasar dentro de no mucho tiempo. Así que ya termino para deciros que os invito a tomar la filosofía muy en serio, y concretamente la metafísica, y concretamente la ontología. Os invito a, si no, os invito a ir a la universidad a estudiar ontología, ¿no? Pero sí que os invito a que compréis algún libro bueno de metafísica. Y cuando digo bueno, ¿qué quiere decir bueno? Una metafísica, una ontología que no llegue a un ser eterno, inteligente, bueno, personal, una metafísica, una ontología que no llegue ahí, esa no es auténtica ontología. Esa ontología se ha quedado corta. Y el problema no es cuestión de cortarse, no es cuestión de quedarse corta. El problema es por qué esa ontología se ha quedado corta. Y entonces ahí puede haber que podemos encontrarnos que es que esa persona que al escribir una ontología se ha quedado corto, pues ahí puede haber una gran y grave culpabilidad. Por supuesto que Jesucristo nos manda nos manda no juzgar a nadie, no juzgar sus intenciones. Pero de hecho, eso no quiere decir que Dios nos prohíba a juzgar. O sea, todos nosotros, por supuesto los jueces, o sea, un juez que no juzgue, pues no es un juez, ¿no? Entonces, que cuando cuando Jesucristo nos prohíbe juzgar, no quiere decir que nos prohíbe hacer ningún juicio. De hecho, continuamente estamos juzgando. Esto es blanco, este es negro, este se llama Ricardo, este se llama Roberto, esto es una televisión, esto es un aparato, esto es un micrófono, esto es un computador, etcétera, etcétera. Son juicios. Sujeto, verbo y predicado es un juicio, ¿no? Pero lo que Jesucristo nos dice que no juzguemos quiere decir no juzgar las intenciones de las personas, ¿no? Por ejemplo, vemos que una persona, pues no sé, ha matado a otra persona, pues con el coche, un accidente. Bueno, pues, es que él lo ha querido hacer, ha querido hacer. No, eso sí lo ha querido hacer, no lo ha querido hacer, eso es otro problema. Déjate de que le ha matado, sí, pero que es un criminal, eso no. O sea, ese criminal quiere decir que ha sido consciente, lo ha querido hacer, entonces, si es así, realmente es un criminal, en su sentido real y pleno, ¿no? Entonces quiero decirte que hay muchas ontologías que no terminan con ese Dios personal, y entonces ahí, para
es una ontología así, no es una verdadera ontología. ¿Qué intención ha tenido esa persona? Eso ya no nos metemos ahí, pero de hecho sí que podemos decir que una ontología seria debe que terminar en un ser eterno, inteligente, bueno, personal, porque eso es a lo que lleva un estudio serio, prolongado, una reflexión profunda, seria de nuestra mente, ¿no? Ok, bueno, ya termino, vale. Gracias por la atención. Ingeniería social y genética. Ayer, escuchando a un hermano mío, colombiano, de la misma orden que yo, dominico, de la Orden de Predicadores de Colombia, Fray Nelson Medina, le escuché una homilía y hablaba de la ingeniería social. Nunca había escuchado yo ese término compuesto de esas dos palabras, ingeniería social. Y entonces decía, tengo muy mala memoria, entonces por consiguiente cuando trato de reproducir las cosas las reproduzco no con mucha exactitud, así que perdón si hay exactitud, ciertamente la habrá. Decía que esa asignatura, ingeniería genética, ingeniería social, pues es el estudio científico de cómo manipular a la gente. Independientemente de la clase de gobierno. Puede ser en un gobierno monárquico, puede ser que en una democracia, en un gobierno dictatorial, pues casi es innecesario, porque ya está el dictador allí que lo controla todo, ¿no? Pero vamos, en otro tipo de gobiernos que en principio no debería rechazarse el abuso, ¿no? El abuso del pueblo, de la gente. Bueno, pues eso, que la ingeniería genética es una especie como de ciencia que trata de ver cómo a través de diversos medios, especialmente a través de la más media de la propaganda, de la televisión, del internet, de radio, de propaganda en las calles, carteles, etcétera, a través de muchos medios conseguir conseguir que la gente haga lo que una persona, un determinado o un grupo de personas, que consiga que esta persona o que este grupo de personas hagan, piensen, actúen, etcétera, como ellos quieren, ¿no? Pero no de una manera racional, no de una manera humana, reflexiva, ¿no? Que te lleva a la conclusión de que debe ser así, sino no desde la razón, sino desde una manipulación. Bueno, pues eso es. Y entonces lo que quiero decir simplemente es que tenemos que tener mucho cuidado con esa ingeniería genética de la que mi hermano ha utilizado en uno de sus homilías, justamente cuando hablaba de Cristo Rey, ¿no? De Cristo Rey. Si es rey, tiene que gobernar, ¿no? Entonces, ¿cómo gobierna Jesucristo? Si gobierna, si es rey, tiene que gobernar. Si es rey, tiene que gobernar por el hecho de ser rey, pues tiene que tener autoridad y tiene que tener poder, ¿no? Porque si no tienes autoridad, si no tienes poder, pues ¿cómo vas a gobernar, ¿no? Entonces él hablando de Cristo Rey, de la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Que es la última semana del año ordinario.
Y a partir de ahí empieza el Adviento, a partir de ahí empieza la preparación del nacimiento, de la venida de nuestro Rey, del Rey de Señores, del Rey de Reyes, y no del Rey de los judíos. Pilatos allí en la cruz escribió Rey de los judíos, pero no es Rey de los judíos, es Rey de todo el universo, de todo el universo. Todo el universo depende de él en su existencia y en todo. Y todo el universo, de alguna manera o de otra, de acuerdo, cada cosa según su propia naturaleza, le tiene que obedecer de una manera consciente o de una manera inconsciente. O sea, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, pues es inconsciente, pero también ese mundo inconsciente también actúa de acuerdo con las leyes que él mismo ha puesto en la naturaleza. Bueno, pues eso es. Y luego, pues la otro tipo de ingeniería, que es la ingeniería genética. ¿No? Pues ahora, a través del progreso técnico, porque el hombre es inteligente y el hombre sigue progresando en su inteligencia, en sus conocimientos, haciendo nuevas máquinas, haciendo nuevos aparatos, ¿no? Y entonces, pues sabemos la genealogía, la ingeniería ginecológica o biológica, etcétera, etcétera. Entonces ahora sabemos que podemos hacer muchísimas cosas que antes no podíamos hacer, pero se plantea una cuestión, y es, ¿todo lo que el hombre puede hacer, debe hacerlo? Ese es el problema. Yo puedo matar. Por el hecho que yo pueda matar, ¿debo matar? Yo puedo odiar. Por el hecho de odiar, ¿tengo que odiar? El hombre es libre. El hombre es libre. El hombre puede decidir seguir el camino de la verdad o puede seguir el camino de la mentira. El hombre puede seguir el camino de la vida o puede seguir el camino de la muerte. Entonces ahora pues los médicos, los científicos, pues pueden hacer muchas cosas que antes era imposible hacerlas, absolutamente imposible hacerlas, pero ahora lo puede hacer. Controlar al hombre, tratar de hacer que el hombre sea como el hombre quiere. Si yo quiero 1 millón de ignorantes, pues bueno, pues quito de aquí, pongo de allí, más oxígeno, menos oxígeno. Bueno, es un ejemplo porque yo no entiendo nada de esto, pero vamos, por decir algo, quitas un poco de aquí, pones un poco de aquí, bueno, conseguimos 1 millón de ignorantes. Bueno, ahora que necesitamos 50 o 100 super inteligentes, bueno, pues ponemos de aquí, quitamos de aquí y tenemos a 100. Entonces, no sé si va por ahí, parece ser que van por ahí las cosas, ¿no? Controlar al mundo, hacerse dioses, ¿ah? Hacerse dioses, hacer al hombre como nosotros queremos. Queremos seres inteligentes. Queremos seres ignorantes, etcétera, etcétera. Luego, pues eso, quitar de aquí, poner de aquí. Bueno, queremos hombres inteligentes, pero no para este siglo, sino para el siglo que viene. Bueno, pues entonces, pues eso, recogemos el material genético, etcétera, y lo guardamos en una nevera, y cuando pasen 100 años, pues bueno, pues ya tenemos ahí 1 millón de personas ignorantes o 50 personas inteligentes, ¿no? Bueno, pues eso es. ¿Qué quiero decir más? Pues que hay que tener cuidado con este tipo de ingenierías. Jesús nos dijo una vez en el Evangelio, nos dijo y sigue diciéndole, porque ahí está el Evangelio y está para el que quiera leerlo. El que lo lea, pues lo sabe.
que teníamos que ser, cuando Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar el Evangelio por todo el mundo, les dijo, os envío al mundo, como mi Padre me ha enviado al mundo, ahora os envío yo al mundo para que prediquéis lo que yo os he dicho. Y os envío como lobos. No, perdón. Os envío como corderos en medio de lobos. El mundo os odiará. El mundo os perseguirá. El mundo os matará. En el caso de los apóstoles, ¿fue así o no fue así? Fue así. Fueron mártires. A todos les mataron. Y se acabó la historia con los 12 apóstoles. No. Podemos ver la historia de la Iglesia, especialmente de los primeros siglos, y vemos cómo muchos papas, obispos, sacerdotes, cristianos, hombres, mujeres, niños, mayores, todos, muchos fueron martirizados por la verdad, por Jesucristo, por Dios. Martirizados, que en otra palabra más brusca, más dura, fueron asesinados. Jesucristo fue crucificado, pero eso fue asesinarle, asesinato, un crimen. La Iglesia tiene que seguir. La Iglesia, solamente hay una Iglesia, y esa es la Iglesia la única Iglesia, es la Iglesia que Jesucristo en persona fundó en San Pedro. Tú, Pedro, eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y nadie ni nada la destruirá. Y yo estaré contigo, y con todos los demás, hasta el fin del mundo. A quien vosotros os escuche, a vosotros, sí, vosotros 12, a los que yo os he elegido como apóstoles, a vosotros, sí, estos 12, a vosotros. Y a vuestros sucesores, a los que yo os he elegido a vosotros y os he encomendado esta misión. Y luego los que vosotros, o mejor dicho, los que yo a través vuestro siga eligiendo para seguir siendo mis sucesores, mis representantes en la tierra, para enseñar a los hombres de todas las edades, de todas las centurias, quién es Dios, quién es Jesús, cómo ir al cielo y cómo evitar ir al infierno. Por consiguiente, la Iglesia tiene que predicar la verdad. La verdad doctrinal, quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es la Iglesia, qué medios Dios nos ha dado, qué medios Jesucristo nos ha dado para la salvación, para lograr las fuerzas, la gracia que necesitamos. No solamente predicar la verdad doctrinal, sino incluso la verdad moral. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si realmente queremos ir al cielo. Toda la Iglesia, una de las cosas que tiene que decir es, pues eso, la verdad en todo. Y por consiguiente en estos tiempos tiene que decir que seguir diciendo, porque esto no es nuevo, no es de ahora, seguir diciendo que la verdad es que el aborto es un crimen, que la eutanasia es otro crimen, que la manipulación
manipulación genética es otro crimen, que la ingeniería social utilizada para manipular las mentes de la gente es otro crimen, etcétera, etcétera. Y por eso, pues la Iglesia nunca ha sido muy bien vista, incluso ha sido odiada y seguirá siendo odiada. ¿Por quién? Pues por todos aquellos que no les interesa nada Dios, ni les interesa nada la otra vida, porque simplemente dicen que no existe Dios, porque simplemente dicen que aparte de este mundo, de esta tierra, no existe nada, que lo demás son que todos son cuentos de la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, tengo que parar, que son 15 minutos ya. Ok, pues gracias por la atención. Bueno, pues quiero compartiros algo que acabo de escuchar. Lo encontré anoche, estuve mirando y encontré un programa de Australia. Y bueno, entre otras cosas, pues Australia para mí es un lugar, es un país especial porque antes de venir aquí a Taiwán como misionero dominico, pues pasé por Australia para estudiar un poco y sobre todo ejercitarme en el inglés. Y bueno, pues anoche pues vi un programa y bueno, pues descubrí que era un programa de Australia. Y vosotros me podéis decir, bueno, ya todos lo sabréis, pero dije, bueno, ¿y cómo lo descubriste que era de Australia? Pues hombre, porque hablan inglés, pues sí, hablan inglés, pero para descubrir que son de Australia, pues tiene que haber algún sitio, ¿no? Digo, sí, claro. Por ejemplo, decimos, decimos good day, ¿no? Que tengas un buen día, ¿no? Good day, mate. Pero ellos no dicen good day, mate, my amigo, ¿no? Ellos dicen good day, mate, ¿no? Que tengas una buena muerte, una buena muerte. Good day, mate. Entonces descubrí por el day ese, el day, el día, ¿no? Day, le convierten en die, y en die pues es muerte, ¿no? Una buena muerte. Bueno, pues solamente con descubrir que era un programa de Australia, pues mi corazón se abrió. Y bueno, pues como un niño, ¿no? Bebiendo chocolate o algo así. Bueno, pero no solamente porque el programa era australiano, sino además el inglés era muy, muy bueno, claro. Estuve escuchando a una chica que también dio un testimonio y el inglés era muy bueno, pero era, no sé, tenía que poner toda mi atención, toda mi atención para poder seguirla, ¿no? Porque parecía que te juntaba todas las palabras y entonces con este fue realmente hacía muy bien grabado. La otra chica no era una cosa casera y no estaba bien grabado. Yo supongo que si lo hubiera grabado bien, aunque fuera tan rápido y tan junto, pues yo pienso que la hubiera seguido bien, ¿no? Pero como la grabación no estaba bien hecha, era una cosa casera, grabando así con el ordenador y eso, ¿no? Pues entonces me fue muy difícil, o sea, más o menos una hora, y fue una hora de esfuerzo, ¿no? Para entenderla y para poder seguirla, cosa que no he tenido que hacer nada cuando encontré a esta persona aquí en este programa. Y bueno, pues concretamente hoy por la mañana, pues bueno, pues escuché una de sus charlas donde habla de que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, ¿no? Y dice, bueno, pues ahora todo el mundo, hay muchos señores, en el mundo ahora hay muchos señores, hay muchos salvadores, ¿no? Pero en realidad
Señor y Salvador en realidad solamente hay uno, ¿no? Solamente hay uno. Entonces el hombre tiene que descubrir cuál es el verdadero y único Señor, que es el Señor de los señores y el Rey de reyes, ¿no? ¿Quién es ese? ¿No? ¿Quién es ese? Y entonces, pues este hermano, que tiene una coletilla aquí atrás, o sea, y dice que él empezó a hablar, yo no, eso ha sido al principio, ¿no? Y entonces empezó a hablar y trató de poner un ejemplo de un gran orador, o de un gran predicador o de un gran lector, ¿no? Que dice que es muy famoso y que ha ido por muchos países, ¿no? Y entonces pues leyó leyó una parte, un trozo del Evangelio sobre el buen pastor, ¿no? Cuando Jesús habla que yo soy el buen pastor, que no abandona sus ovejas, que da su vida por las ovejas, que muere por las ovejas, ¿no? Que las ovejas le conocen a él y él conoce a las ovejas. Esta parte del Evangelio, ¿no? Y entonces este hermano decía que, bueno, pues este señor, este famoso predicador, pues escogió y leyó esta parte del Evangelio del buen pastor. Y entonces decía que perfecto, o sea, desde el punto de vista, pues no sé, de la lectura, ¿no? De cuando era una coma, pues una coma, cuando era un punto, pues era un punto, cuando era un punto y coma, pues, o sea, distinguía perfectamente, punto, punto y coma, punto y seguido, punto y aparte, exclamación, interrogación, o sea, todo perfecto, ¿no? Todo perfecto. Bueno, pues eso bueno, pues muy bien, ¿no? Terminó, leyó todo eso y allí había una multitud escuchándole, una asamblea, pues no sé, supongo que bastante grande, y dice que allí se encontró a un chico de 12 años, a un niño de 12 años que era tartamudo. Y entonces, pues, después de haber leído este gran orador, este famoso orador, y quizá también predicador, pues no sé, parece como que hubo un poco de silencio y luego este chico de 12 años se atrevió a levantarse y se atrevió a dirigirse a este gran orador y le dijo, dice, usted hoy ha leído este canto o este himno o este trozo del Evangelio que para mí es muy importante, es mi texto preferido, es mi himno o cántico preferido. Y le dijo, dice, si no le importa, si me permite, me gustaría volverlo, que me dejara leerlo, que me dejara leer a volver ese texto, ese himno, ese cántico sobre el buen pastor. Entonces dice este hermano que, bueno, pues un poco este famoso predicador, orador, no sé, que como que se estaba entre, no sé, un poco así como, un poco molesto, ¿no? Un poco así, dice, bueno, pues si yo lo acabo de leer perfectamente, bien, tal, ¿no? ¿Para qué hace falta que se lea nuevamente, ¿no? Pero dice este hermano que, bueno, pues el orador, no sé, hubo una lucha interna en su corazón que por una parte le decía, pero ¿para qué va este chico aquí de 12 años? ¿Para qué va a leerlo si yo ya lo he leído y lo he leído muy bien y todo el mundo lo ha entendido perfectamente? Pero hay algo que le movió a dejar a este chico leer el mismo pasaje. Y ya he dicho que este chico de 12 años era tartamudo. Y entonces, bueno, pues empezó. Y bueno, pues lo terminó de leer. Y dice este hermano que cuando lo terminó de leer, pues hubo un gran silencio.
hubo un gran silencio. Y después del silencio, la gente empezó a llorar. Empezó a llorar. Y empezaron a mirarse unos a otros. Y empezaron a abrazarse unos a otros. Y empezaron a pedirse perdón unos a otros. Y empezaron a reconciliarse unos con otros. Y entonces este gran predicador, este gran orador, este gran lector, se llenó de furia, se irritó. Dice, pero este chiquillo, ¿qué ha hecho? Yo llevo en ese trabajo, en este ministerio, más de 20 años. Y no he conseguido nada. Bueno, sí, bien, la gente me ha oído y tal. Pero, y entonces dice, le dijo al chico cabreado, con enfado, con furia, pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Y entonces este chico de 12 años, pues también era tartamudo, pues respondió con tartamudeo y le dijo, dice, mire, yo creo que el secreto está en que usted conoce el canto. Conoce el canto. Pero yo conozco, usted conoce el canto del buen pastor. Y lo ha leído perfectamente. La gran diferencia está en que yo conozco al pastor. Usted conoce el canto del pastor y lo ha leído durante 20 años y por consiguiente está entrenadísimo. Ya se ha memorizado los puntos, las comas, las interrogaciones, las exclamaciones, todo, se lo sabe de memoria. Usted no necesita ver la Sagrada Escritura, no lo necesita. Lo tiene memorizado, palabra por palabra. Pero la diferencia creo que está en que usted conoce perfectamente el canto del buen pastor y yo conozco al buen pastor. Entonces yo creo que, o sea, cuando yo he escuchado este testimonio, cuando yo al acabar de escuchar este ejemplo que este hermano puso, hay algo que dentro de mí dijo, tienes que grabar esto, tienes que traducirlo en español, tienes que decirlo, comentarlo esto y ponerlo en el YouTube, en el Facebook, en todos los sitios posibles. Porque esto es muy importante, este detalle que este hermano nos ha dicho es muy importante. No basta con conocer la Biblia y memorizar la Biblia y poderla memorizar con puntos y comas y leerla como un profesional. Pero no basta con leer la Biblia perfectamente. Hace falta conocer al Señor. Conocer al Señor. Conocer a Jesús. Conocer al buen pastor. Y entonces, todo cambiará. Y entonces todo cambiará. O sea, yo pienso que no es cuestión de solamente tener fe. Y no es solamente cuestión de prepararse también, sin negarlo. No, hay cursos y hay clases y cursos sobre oratoria y todo eso y toda esa gama y sobre todo ese tema, ¿no?
que está conectado con la oratoria, cómo leer y cómo atraer y buscar métodos y trucos y no sé cuántas cosas más. Entonces los trucos y todas las cosas, ¿no? Y los métodos y todas esas cosas son importantes, pero yo creo que la clave de todo nos la ha dado este chico de 12 años. Usted conoce el canto del buen pastor, pero yo conozco al buen pastor. Y en la Biblia conocer tiene un sentido mucho más profundo del que nosotros normalmente utilizamos. Nosotros cuando decimos yo te conozco a ti, ¿no? Bueno, pues es bueno conocer, te conozco, sí, yo sé quién eres, tú te llamas Jesús Ricardo Centeno Valdivieso, tú eres de España, tú eres de Valladolid, y bueno, etcétera, tú has vivido en Brasil y luego pasaste por Australia y ahora llevas 31 años en Taiwán. Bueno, sí, eso es conocimiento, eso es un conocimiento, pero la Biblia va mucho más profundo y entonces se puede decir que hay, por ejemplo, uno de los sentidos profundos de la Biblia sobre el verbo conocer es, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer a través del matrimonio se conocen. Pero en la Biblia conocerse es llegar al punto, al punto, ¿cómo se llama? Al pico, a la cumbre de esa relación matrimonial de esposos que incluye, ¿no? Que la cumbre de esa relación es la relación de esposos, ¿no? Que incluye esa relación, la relación sexual de cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, y el marido la conoció, es decir, tuvo relaciones íntimas con su esposa. No, cuando dice la Sagrada Escritura que cuando un hombre y una mujer se unen en este sentido, o se conocen en este sentido, realmente se convierten en un ser. O sea, los dos, ¿no? Pasan a ser uno. Precisamente por este acto de amor, se convierten en uno. Entonces decía que no, este chico de 12 años nos ha dado la clave. No basta conocer ese conocimiento general que tenemos de decir del verbo conocer. No basta ese conocimiento general o esa acepción de conocer, sino que hace ir mucho más allá. Conocer en lo profundo, hasta llegar a ese contacto íntimo, el contacto más íntimo. Es decir, cuando conocer a Dios, pero no porque hayamos leído la Sagrada Escritura, no porque todos los días vayamos a escuchar a predicadores y escuchemos un montón de charlas y un montón de predicaciones. Todo eso hay que aceptarlo, todo eso es muy bueno y todo contribuye, pero luego está el conocimiento personal de Dios, que es esa relación personal, íntima, del esposo y la esposa. O sea, la Sagrada Escritura también habla de esa figura en la cual Dios y Jesucristo es el esposo. Y luego la iglesia, los cristianos, somos la esposa. Entonces es una figura preciosa, ¿no? Dios, Jesucristo, el esposo, y la iglesia, nosotros los cristianos, la esposa. Entonces tiene que haber un conocimiento profundo entre el esposo y la esposa, entre Dios, Jesucristo y su iglesia. Y ese conocimiento profundo, esa relación profunda, íntima, supone una obediencia perfecta. Obligadamente esa obediencia perfecta, ese rendirse perfecto, rendirse. Santa Teresa de Calcuta lo dice en algún momento, hay que rendirse a Dios, hay que rendirse a Jesucristo, rendirse.
Pero no solamente de arrodillarse, ¿no? No solamente de arrodillarse materialmente o corporalmente arrodillarse, sino que el corazón se rinda, que el corazón se arrodille ante Dios. El corazón y la mente. Un rendimiento de la mente, un rendimiento del corazón, un rendimiento de todo el ser. Rendimiento. Es obediencia, obediencia absoluta, radical. Hasta el punto de que si es necesario morir, se muere. Y no hace falta decir hasta el punto. Cualquier tipo de obediencia, aunque no sea al 100%, es una muerte. Cualquier tipo de... Cualquier paso de obediencia, ¿no? Es una muerte. Hay que morir. Realmente si queremos obedecer, hay que morir. Hay que morir a muchas cosas. Hay que morir a otras voces que nos dicen otras cosas. ¿Ah? Entonces, eso es lo que quería y eso es lo que he hecho, compartir esto de este programa de Australia, de este programa de este hermano que era uno de los miembros de los que están trabajando en ese programa. Entonces, bueno, pues espero que os agrade, espero más que os agrade, espero que os ayude o que nos ayude a todos a realmente tener en cuenta esto. No basta memorizar la Biblia, no basta memorizarse toda la Biblia y poderla leer libro por libro, capítulo por capítulo, sin la Biblia, leerla con puntos, comas, interrogaciones, exclamaciones y todo lo que queramos. No basta eso. Si alguien llegara a tener ese poder, sería impresionante, sería admirable, sería laudable. Pero con eso no hemos conseguido nada. Con eso no hemos conseguido algo. Pues sí, me he memorizado toda la Biblia. Pues eso es digno de honor. Eso es digno de no sé, de alabar al Señor por esa memoria tan grande de esa persona, ¿no? Pero eso no. Eso por sí sola no puede cambiar la vida de nadie. Memorizarse totalmente la Biblia no puede cambiar la vida de nadie. O sea, para que esa palabra del Señor te cambie, me cambie, nos cambie la vida, pero realmente nos cambia la vida. O sea, un cambio que se vea, un cambio que se vea. O sea, realmente este hombre ha cambiado. Pues sí, he cambiado, pero no soy yo el que he cambiado. Ha sido la palabra de Dios, ha sido Dios el que me ha cambiado, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque entre Dios y mí, entre Dios y yo, y entre yo y Dios, ha habido ese conocimiento, ese conocimiento del esposo y de la esposa, de ese momento de profunda relación, de esa intimidad, de ese profundo contacto íntimo que implica ese acto sexual. ¿Oh? Entonces que el Señor, escuchando esto, nos ayude a tener en cuenta eso. Que si tú quieres cambiar, o que si yo quiero cambiar, o que si nosotros queremos cambiar verdaderamente, no hay que limitarse a investigación, lo cual es muy bueno, pero no basta. No basta la investigación, no basta la memoria, memorizarse todo el libro, toda la Biblia, no basta. Falta llegar a esa íntima relación de esposo y de esposa, es decir, Dios Jesucristo y yo y tú, esa relación profunda, íntima, dejar que el Señor sea nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Dios. Llegar a esa obediencia profunda, radical, a ese rendimiento. Y eso solamente se consigue a través de la muerte, a través de matar, a través de crucificar a todo aquello que se opone
a la voz del Señor, a la voz de nuestro amado, a la voz de nuestro pastor. Y solamente así, la iglesia, que somos los cristianos, de un modo muy particular los católicos, solamente así la iglesia podrá realmente cambiar el mundo, cambiar los corazones de los hombres. Solamente así la iglesia podrá hacer que la gente crea. Jesucristo dijo, y ya termino, Jesucristo dijo, vosotros tenéis que ser uno como yo uno como yo y el Padre somos uno. O mejor dicho, si hay que ser precisos, hay que decir, vosotros tenéis que ser uno como yo, el Padre y el Espíritu Santo somos uno, porque Dios no son dos personas, Dios son tres personas. Entonces, Jesucristo nos dijo a nosotros, sus discípulos, los apóstoles, se lo dijo a los apóstoles, vosotros que tenéis que ser uno como yo, el Padre y el Espíritu Santo somos uno. ¿Para qué? Para que así, con esa unidad visible, la iglesia no es una sociedad invisible. Muchos hermanos en Cristo quieren una iglesia invisible, esotérica, que no se vea. No, la iglesia tiene que ser una iglesia visible. Es una sociedad visible. Y por eso existe la Ciudad del Vaticano, porque es una iglesia, se tiene que ver. Y no solamente porque haya una ciudad que sea el Vaticano, sino se tiene que ver porque esa iglesia tampoco es una iglesia democrática. La iglesia católica, la iglesia que Jesucristo ha fundado, no es una iglesia circular. No es una iglesia democrática. No es una iglesia en la cual todos nos reunimos y decidimos. No. La iglesia que Jesucristo fundó es un triángulo perfecto, que es el signo que representa a Dios. Un triángulo perfecto, lados iguales, ángulos iguales, lados iguales, ángulos iguales. Un solo triángulo con tres ángulos iguales y con tres lados iguales, que eso representa al Dios uno y trino, un solo Dios con tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay más grande, no hay más pequeño, un solo Dios. Entonces, la unidad, que tiene que ser una unidad visible y que tiene a la jerarquía. Dios ha querido establecer su iglesia con una jerarquía, con unos dirigentes, y esos dirigentes son los apóstoles, los cuales tienen por cabeza a San Pedro, que fue el único que recibió las llaves de las manos de Jesucristo para abrir o para cerrar. También dio ese poder a los apóstoles, pero solamente a Pedro le dio las llaves. Entonces la iglesia que Jesucristo fundó es una iglesia no circular, democrática, sino es una iglesia triangular, que es monárquica, en el cual está Dios arriba, Dios uno y trino, y luego está el representante de Dios, que es San Pedro, y están los apóstoles. Pero los apóstoles, lógicamente, como todo el mundo, y incluso como Jesucristo murió, claro que murió, pero resucitó. Y cuando resucitó estuvo con los apóstoles y vivió con ellos durante un tiempo, y luego ya ascendió, volvió a los cielos, pero dejó una iglesia jerárquica, y está Pedro ahí la cabeza, y están los apóstoles.
Pero ¿dónde está Pedro? ¿Y dónde están los apóstoles? Pues, ¿dónde está Pedro? Pedro está en todos sus sucesores, que son los obispos. ¿Y dónde están los apóstoles? Pues los apóstoles están en todos los sucesores de los apóstoles, ¿no? Entonces, ¿dónde está Pedro? Está en todos los sucesores de Pedro, que son los obispos de Roma. ¿Y dónde están los apóstoles? Pues los apóstoles están en todos los sucesores de los obispos que están distribuidos por todo el mundo. Bueno, pues eso es. Que este compartir nos ayude y demos gracias al Señor porque Dios me ha permitido llegar a conocer este programa y llegar a conocer a este hermano que está predicando, y gracias al Señor porque este hermano ha puesto ese ejemplo que es muy plástico, muy sencillo, ¿no? Y que una vez más que recordemos que realmente hace falta eso. No basta conocer el cántico del buen pastor. Hace falta conocer al buen pastor. No hace falta conocer a Dios y a Jesucristo de un modo teórico o intelectual, lo cual es necesario porque sin conocimiento no se puede amar. Solamente amamos o odiamos aquello que conocemos. Lo que conocemos y vemos que nos puede ayudar, lo amamos, y sufrimos si vemos que eso se aleja de nosotros. Y lo que conocemos y vemos que nos puede hacer daño, eso lo odiamos. Y si se acerca mucho más, pues temblamos de miedo, ¿no? Entonces no basta el conocimiento, hay que llegar a esa profunda intimidad. Hay que llegar a decir: yo conozco al Señor, pero como acabo de decirlo, en ese sentido profundo, esposo, esposa, en su relación más íntima, que es el acto sexual, ¿no? Ahí el esposo conoció a la esposa, en ese sentido profundo, no puramente intelectual, puramente de memoria. Bueno, yo ya me he memorizado esto, yo lo puedo repetir sin ver la Biblia. No en ese sentido. En el sentido de este niño de 12 años. Usted se conoce el canto del buen pastor, pero yo conozco al buen pastor. Conozcamos al buen pastor. No solamente nos limitemos a conocer el cántico del buen pastor. O sea, si queremos vivir así, sin más, bueno, pues vale. Conocer el cántico del buen pastor, si no queremos que el Señor cambie nuestras vidas, ok, vale, de acuerdo, muy bien. Pero si tú estás sediento, estás hambriento, si estamos sedientos, si estamos hambrientos de una nueva vida que realmente nos proporcione paz y alegría y nos dé sentido, ¿no? Y ganas de trabajar y ganas de... todo esto, ¿no? Eso necesitamos dar un paso más y llegar no solamente a conocer el cántico del buen pastor, sino a conocer al buen pastor, como dijo este niño de 12 años, que no sé si esto ocurrió en Australia o en otro sitio, no importa. Amén. Aleluya.